Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos, bienvenidos a este podcast. Ya saben, los que ya son personas que ya han estado con nosotros desde ya tiene que voy a hacer un año de este podcast. Estoy muy contento el día de hoy de poder tener un nuevo episodio. Mi nombre es Alan García y el día de hoy estoy muy contento porque sé que va a ser un episodio muy interesante, sobre todo porque no había sacado episodio ya hace unas 3 semanas. Pero recuerden que ya les había dicho que normalmente saco episodios cuando hay algo importante que decir, cuando hay algo que me gustaría que la gente supiera, y estoy muy muy contento de que el día de hoy pues podamos tener con nosotros a una pastora, la pastora Liliana Huerta. Pastora, bienvenida. Ella es una pastora de una iglesia incluyente. Y creo que este tema nos va a dar para mucho. Ojalá que nos pudiera acompañar no solamente hoy, sino en otras ocasiones, porque siento que estos temas dan para mucho y la verdad es que no nos da abasto poder hacerlo en este pequeño tiempo que tenemos por episodio. Pero estoy muy contento, pastora. Gracias por haber recibido la invitación y aceptarla. Estoy es un honor para mí, la verdad, porque es la primera vez que hablo con una persona que se dedica al ministerio, sobre todo al ministerio inclusivo. Entonces, pastora Liliana, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Alan. Muchas felicidades por tu podcast y me da mucho gusto poder estar aquí y compartir con todo tu auditorio algunas respuestas sobre, muy seguramente va a haber muchas preguntas sobre lo que es la iglesia inclusiva, ¿no? Así es. Yo tengo muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas porque no he tenido un acercamiento directo con una persona que se dedique a este ministerio. Y aunque sé que a muchos les va a hacer mucho ruido cuando decimos ministerio, hablando de personas de la comunidad o de la diversidad, efectivamente, desde el punto de vista que existimos como sociedad, como diversidad, existimos también personas que buscamos la espiritualidad y que seguimos en esta búsqueda de Dios, ¿no? O lo que nosotros o lo que la gente ve o percibe como Dios, ¿no? Para mí, por eso es un honor poder compartir con una persona que no solamente sabe de la Biblia, sino que también conoce acerca de este ministerio que siento que es una necesidad hoy en día. Pero me gustaría que usted, pastora, nos platicara un poquito de su iglesia, que nos abriera este panorama a todas las personas, incluidas yo, acerca de este ministerio que usted tiene. Mira, la iglesia se llama Misión Cristiana Incluyente. Estamos en la Ciudad de México. Ujú. Estamos al oriente de la Ciudad de México por el Metro Balbuena. Ok, Eh, bueno, hemos estado en varias locaciones, ¿no? Como toda iglesia, nos vamos moviendo de repente, Dios nos va moviendo de lugares, pero empezamos en el 2011. wow. Yo soy fundadora de la iglesia, pero vengo de un conocimiento y de un pastorado inclusivo. Entonces, esto quiere decir que antes de Misión Cristiana Incluyente ya hubo otra iglesia en México que se fundó en el año 2000 y que Ok, de ahí salimos la gran mayoría de los pastores que hoy estamos ministrando, porque no somos la única iglesia, hay varias iglesias incluyentes en la Ciudad de México y también en los estados, parece ser, ujú, y algunos de los pastores que están en estos momentos ministrando también en sus iglesias, salimos de esa iglesia que pues fue la primera en México, ¿no? Se llamó Comunidad Cristiana de Esperanza y hoy pues ya no existe, pero fue una iglesia semillero de todos los pastores que hoy estamos con una iglesia inclusiva. claro. Y una pregunta, teológicamente, ¿usted tenía una formación anterior a la formación que usted ya ahora tiene como una pastora que se dedica a la diversidad? Antes usted ya tenía la teología, digamos, común o la teología general. No, no, yo vengo de una familia católica Ok. y mi formación siempre fue católica. Mi Ujú. formación fue con monjas, de hecho yo crecí con monjas Mm, qué primarias, interesante.
Kinder, primaria y secundaria lo hice con monjas, este, pero la verdad es que nunca fue algo que me llamara la atención, nunca fue algo que estuviera desde chica y ya sabes, ¿no? De esos católicos que pues van a veces a la misa Ujú. de confirmación y Al la de bautizo, a la bautizo, fiesta. exacto. Ujú, sí, entonces no era muy cercana a Dios. Yo me acerco a Dios en el año, más o menos por el año 99, ¿sí? Por entre el 99 y 2000, en ese momento me acerco ya más fuerte a Dios. Perfecto, Y, sí, mi, porque que eso y el, creo que eso es interesante, ¿no? Por saber un poquito el trasfondo, ¿no? Hacia dónde, de dónde viene y dónde está ahora, ¿no? el conocimiento del pastorado, Ujú. yo lo adquirí por medio de pues una red de iglesias incluyentes, porque todo este movimiento incluyente empieza hace 50 años en Estados Unidos, ¿ok? Wow, Entonces, ellos nos llevan mucho tiempo por delante, nos llevan 25 años, ¿ok? sí. Entonces, eh, para ese entonces, en el año 2000, ya había escuelas teológicas inclusivas, Ujú. pero las había solamente en inglés, ¿no? La gente de Claro. habla hispana no teníamos esa posibilidad. Entonces yo empecé a estudiar con un pastor apóstol que estuvo aquí en México, que él sabía muy bien el español, yo me defiendo un poquito en el inglés, entonces estudié con Global International, así se llamó, ya no existe la Ujú. escuela teológica para formación de ministros incluyentes. Y es verdad, bueno, yo vivo en Atlanta y sí he visto muchas iglesias luteranas, ¿sabe? Todas estas corrientes religiosas, Las presbiterianos, iglesias que, históricas, sí. ajá, que son, que sí tienen sus banderas LGBT fuera de las congregaciones. Evidentemente, y es una realidad que en español no hay mucho, o sea, aquí al menos en Estados Unidos no hay iglesias como tal incluyentes, o yo no he sabido iglesias hispanas incluyentes, pero es un alivio también que en México haya personas como usted que estén tomando, digamos, por así decirlo, la rienda de este movimiento, dado que es un movimiento que existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, creo que hoy en día todo lo que es la sociedad se está abriendo un poquito más para poder entender también a la diversidad, ¿no? Y que somos personas integrales y que efectivamente estamos diseñados siempre para una búsqueda de lo espiritual. Siempre he creído, independientemente de lo diversos que podamos ser, siempre he creído que somos tripartitos, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y al final nuestro espíritu siempre va a buscar, no sé, hacia arriba, qué hay más allá, ¿no? Y de ahí creo que parte también esta necesidad de cubrir a la diversidad en cuanto a esta cuestión religiosa, ¿no? Es correcto. Desafortunadamente, muchas iglesias excluyen todo lo que es a la comunidad, ¿no? A la Ujú, comunidad LGBTI, porque los excluyen hasta que no haya un cambio, no puedes, ¿no? Hacer algo en la iglesia o no puedes estudiar. En mi caso, por ejemplo, yo estuve en una iglesia cristiana aquí en México, muy legalista, de esas ujú, iglesias donde las mujeres no podemos predicar, donde las mujeres tenemos que traer una falda hasta abajo, ¿sí? ujú. Con muchos dogmas, ¿no? Que cumplir, pero pues es algo que yo he visto, que yo viví y que hoy trato completamente de que sea diferente en Misión Cristiana Incluyente, que sea algo que Dios haga en tu corazón. ¿Por qué? Porque no es, o sea, no es una cuestión de comportarte como Dios quiere, pero solamente de dientes para afuera. Ujú, Tiene que haber algo que empiece desde adentro. Ahora, con respecto a la homosexualidad, con respecto a todo lo que es la gente de la diversidad,
yo he podido constatar, yo lo he constatado y yo sé que mucha gente me va a decir que eso es mentira y que no Ujú. existe y que Dios te puede cambiar y lo que pasa es que tú no cambias porque tú no quieres, porque ya te acomodaste a tu forma de ser y no quieres cambiar. Verdaderamente, el 80% quizá de la gente que estamos hoy en la iglesia tratamos de cambiar. Ujú. O sea, de verdad, oramos a Dios, lloramos y como siempre digo, ¿quién quiere vivir una vida gay en donde te están lastimando, lacerando, excluyendo? ¿Quién Claro. quiere seguir en eso? Yo, de verdad, yo era la primera que levantaba la mano y decía, yo voy, a mí libérenme, libérenme, quiten, sáquenme el demonio Sí. de la homosexualidad. Eh, Me empecé a meter a grupos pequeños, células, era y no. Por ejemplo, un poquito antes te platicaba, hace unos días, te platicaba que eh, yo tuve un problema muy fuerte de alcoholismo antes de Ujú. conocer a Cristo. Y un problema muy fuerte de alcoholismo en donde ni siquiera un choque que en donde estuve a punto de morir me hizo recapacitar y dejar de tomar. A los 15 días ya estaba yo tomando otra vez. Mm. Perdí el coche, perdí trabajos, perdí parejas, perdí amigos, perdí dinero, perdí muchísimas cosas. Y más me valdría dejar de tomar. Y no pude dejar de tomar. Un día, un grupo de amigos se juntaron y me dijeron, Liliana, tienes que ir a un lugar para que te quiten esto de la bebida porque ya eres un problema. Y yo dije, bueno, voy a ir, voy a ir. Cuando me di cuenta que eran cuestiones de Dios, yo dije, "Ah, cuestiones de Dios. Ok, vamos a fumarnos esta, no hay problema, yo voy a seguir siendo igual. En ese lugar el Señor me tocó, en ese lugar el Señor se hizo presente en mi vida, se metió de una manera y me quitó de tajo, me arrancó el problema de la adicción al alcohol, o sea, el alcoholismo me lo quitó. Pero no la homosexualidad. Y yo pregunto, ¿por qué no me quitó la homosexualidad también? Yo, es, de verdad, hasta el día de Sí, hoy lo digo, ¿por qué no me lo quitó? Porque no tiene ningún problema con ello, claro. verdaderamente. El problema lo crea, el hombre lo crea en esas malas traducciones que tú ya te has tenido capítulos sobre ese tema, Ujú. ¿no? Las malas traducciones en la Biblia, las malas interpretaciones y al final de cuentas las iglesias que te van haciendo a un lado, te van haciendo a un lado. Claro, Entonces, ahora podríamos perdón. empezar como con yo creo que ya lo hemos hablado y como usted bien lo dice, o sea, hemos hablado mucho en varios episodios acerca de un poquito de teología, aunque no soy experto, pero la experiencia que tengo desde niño en la iglesia, pues me ha dado como un bagaje, ¿no? De aprendizaje. Pero para ser tajantes, la homosexualidad no es un pecado. Y a partir de esa premisa, podemos entender para las personas que son nuevas y que no conocen de esta información o que no han querido entenderla, partiendo de esto de que la homosexualidad no es un pecado, podemos entonces tener iglesias que sean inclusivas y que puedan tratar a una persona de la diversidad sin juzgar, que creo que ese es uno de los puntos que anotamos de nuestra plática anterior, que es el juzgar, ¿verdad? Sí, pero hay que ser, yo creo que más puntuales en eso, porque Ok. mucha gente dice que ser homosexual efectivamente no es el problema es cuando ejerces tu homosexualidad. Claro, Entonces, vamos ya, a ya, ser ya. más específicos, ¿ok? Sí, porque si no, de ahí muchos van a decir, sí, sí, claro, yo te acepto. Al día de hoy, muchas iglesias a las que yo he ido, muchas iglesias, acepta a tu amigo, acepta, trae a tu amigo homosexual, trae a tu amiga lesbiana, acéptala, Ujú. ámala, bendícela, pero siempre van a esperar que cambies. Ajá, Claro. siempre van a esperar que cambies. El problema de la iglesia, el problema de la iglesia es que se ha metido, como te decía, hasta la recámara, ¿sí? Ujú. Se mete en la cama,
con el feligrés, se mete en la cama, se mete en tu trabajo, se mete en todas partes. El pastor va y se mete en todas partes. Y eso no es el trabajo del pastor. Nosotros no somos mamás, no somos papás. Ujú. Me gustaría y me encantaría meterme en la vida de todos. A lo mejor me encantaría, pero no es mi papel. Mi Claro. papel es predicar el evangelio. Mi papel, primero, como pastor, es ser coherente, ¿ok? La coherencia cuenta mucho porque la coherencia es lo que te da el poder de Dios. ¿Cómo Dios va a respaldar a un pastor cuando no es coherente? Ujú. Cuando por un lado te está predicando una cosa en el púlpito, pero por detrás está haciendo otro tipo de cosas en su casa, con su familia o donde sea. Entonces, el primer punto es, nuestro trabajo es ser coherentes. Ujú. Nuestro trabajo es estar en comunión con Dios y pedir el favor para tu iglesia. Porque el que cambia, el que convierte, el que transforma es el Espíritu Santo. Ujú. Vamos a hablar de las iglesias no incluyentes, ¿no? De las iglesias heteronormalizadas, como le decimos nosotros. Si esas iglesias se meten hasta cómo hacen el amor, qué es lo que platican, qué es lo que habla la gente, o sea, se meten absolutamente en todo. Yo pregunto, ¿por qué no se meten más con el Espíritu Santo, el pastor, los líderes, los ministros, para que el Espíritu Santo sea el que cambie a la persona, sea el que toque a la persona? Y yo te digo algo, ese es mi trabajo. Mi trabajo es ministrar a la gente la palabra de Dios, la fe. Ujú. La fe proviene del oír y yo hablo, tengo que hablar porque yo, pastora, tengo, y los pastores que están a mi cargo tienen que desayunar, comer y cenar palabra de Dios. Ajá. Y por eso Misión Cristiana Incluyente ha sido una de las, de hecho, yo te podría decir, me podría atrever a decirte que es la única iglesia en México que tiene un centro de capacitación para ministros incluyentes de habla hispana. Wow, eso, Somos la única iglesia que tiene eso. yo creo que eso es un precedente, pastora, porque siento que es una necesidad, ¿no? O sea, es una necesidad muy grande y yo creo que de ahí partimos hacia esta realidad de que muchas de las personas que somos parte de la diversidad tenemos un rechazo hacia lo que significa Dios, hacia lo que significa, no, perdón, no lo que significa Dios. Tenemos un rechazo hacia lo que significa la iglesia. O sea, este ente burocrático que se ha generado, ¿verdad? Este tipo de jerarquías que parecieran jerarquías virreinales, ¿no? O sea, como muy metódico todo. Y siento yo que cada persona LGBT, Q+, que sale de las iglesias, tiene una historia diferente, evidentemente, pero nos une una sola cosa, que es como esta sensación de rechazo y de juicio, que son las razones por las cuales salimos. Pero la idea de tener, de que haya una iglesia incluyente es eso, que podemos reconciliar nuestro espíritu. Que quiero pensar que va más por ahí, ¿no? Igual, si digo algo, pastora, que yo estoy mal, dígame, porque yo ya llevo alejado de ir a la iglesia mucho tiempo. Pero, Y de hecho, déjame decirte, o sea, yo entiendo que mucha gente que estuvo en una iglesia donde lo humillaron, donde lo hicieron a un lado, donde tú no eres, como a mí me dijeron, ¿no? Tú no eres libre siquiera de lavar los baños, o sea, no ujú, puedes. Entiendo que entonces se van muy resentidos, muy enojados con la iglesia, con la figura de la iglesia, ¿ok? Y ujú, entonces no quieren saber nada de iglesia, no quieren saber nada, pero te voy a decir algo, la iglesia es el lugar donde aprendes, donde creces, ujú, donde practicas tu perdón, tu amor, etcétera, etcétera. Ahora, si tú me dices, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero no amo su iglesia, entonces no estás siendo coherente.
Claro. Porque es como cuando nos dijeron nuestros papás, mira, yo te admito cómo eres tú, ¿ok? Yo te admito que seas gay, pero a mí no me traigas aquí a tu pareja. Así me A dijeron, mí, pastora. a mí no me traigas. ¿Qué sentiste? Pues La que tampoco soy iglesia, recibido, bien recibido. exacto, la Sí. iglesia es la esposa de Cristo, ¿sí? Ujú. Entonces, es parte de, por eso la gente que me dice, bueno, yo sigo con Dios, pero no, la iglesia es incoherente. ¿Por qué? Porque si Mm. conocieras a lo mejor más las escrituras, si conocieras un poco más, te darías cuenta que la iglesia es necesaria, ¿ok? Claro, Es porque creo que necesaria, es un lugar de, como dicen, ¿no? De coinonía, de claro. poder conocer a otras personas. Evidentemente esto ha sido un reto para las personas que pertenecemos a la comunidad porque pues nunca nos habíamos sentido incluidas dentro de la normalidad que la iglesia heteronormada busca, ¿verdad? Entonces, evidentemente eso nos hacía de alguna manera pues sentirnos no parte de eso, pero la buena noticia es que existen iglesias Es, que... es más, o sea, en la iglesia tú puedes dar los dones que Dios te dio, como por ejemplo, tocas un instrumento, cantas, danzas, sirves a los demás. En la Ujú. iglesia lo puedes hacer. A lo mejor lo hiciste en tu momento, pero cuando se dieron cuenta que eras gay, ¿qué crees, mi amor? Que no. Te me bajas del púlpito, te me bajas Ujú. del estrado, ¿no? Sí. Sentadito te ves más bonito y generalmente ya no les volvían a dar, por supuesto, su ministerio. Pues yo te digo algo, o sea, tenemos un grupo de alabanza en vivo en donde los chicos, yo escucho, fíjate, te voy a decir algo, escucho muchos y veo muchos memes de que se burlan, o sí, se burlan, se ríen de que en las iglesias generalmente los de la alabanza cuando va a predicar el pastor, los de la alabanza se bajan del Se estrado y va, se van se a va. tomar un refresco, ¿no? Ajá. Se burlan mucho de eso, me he dado cuenta. Ujú. Toda la iglesia siempre ha sido en iglesias incluyentes. Ok. Duré muy poco en las iglesias no incluyentes, entonces no me pude dar cuenta cómo era el tejimaneje de ellos, pero Ujú. acá nunca he tenido ese problema. ¿Y sabes por qué, Alan? Porque cada uno de los chicos que está en la alabanza, cada uno de los chicos y las chicas que están en artes y que están sirviendo así en general a la iglesia, le dan gracias a Dios de que exista una iglesia donde pueden hacerlo sin estarse escondiendo, sin estarse pensando en que me va a mirar, que ya traje a la novia, que ya traje al novio. O sea, tus dones y talentos los puedes ejercer con toda la tranquilidad y toda el amor para Dios. Por eso yo no batallo con esa gente. La gente se queda, es tan agradecida la gente que se queda ahí. Yo no tengo que andarles diciendo, oye, ¿por qué te fuiste al Oxxo? ¿No? O sea, Ujú. para nada. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que, y siempre he pensado que la iglesia es un lugar no que te ganas el derecho a estar arriba. La iglesia, y es una frase que de hecho voy a poner en el frente de la iglesia, la iglesia es la oportunidad que nos da Dios para poder servir a sus santos. Es la Wow. oportunidad que nos da Dios. No te ganas nada. No porque viniste todos los domingos y estuviste en el estudio bíblico y te aventaste doctrina básica y discipulado, entonces ya puedes subir. Te voy a decir algo. Los únicos requisitos que yo tengo en Misión Cristiana Incluyente es que vengas constantemente por 6 meses, que Ok. estés bajo un grupo pequeño, o sea, que estés con un grupo pequeño y Un hay una estudio. persona que te esté dando seguimiento, ¿ok? Ujú. Y conforme, o sea, platicando con la persona que te esté dando seguimiento, si dicen, oye, fíjate que Alan ya ha crecido mucho, fíjate que Alan ya se le quitó su coraje con la iglesia de donde lo corrieron, y fíjate que,
ya está preparado para subir a la alabanza, a la artes, a esto. Y entonces subes. Y tú me vas a decir, ¿y dónde quedó el discipulado? Eso es algo que yo tengo que orar para que el Espíritu Santo toque tu corazón y te dé más hambre cada día para poder, para hacer, para buscar ese alimento. Y ese alimento lo tiene MSI, lo tiene Fíjese Misión Cristiana. que, fíjese que eso es algo, y ya lo voy a decir como de forma muy personal, eso es algo que sí me duele mucho. A mí en lo personal, porque yo era una persona súper activa en la iglesia y creo que se lo platiqué. Como hijo de pastor, pues uno se involucra en muchas cosas y forman parte de tu vida, porque así crecí, así me educaron y amaba hacer eso. Una de las pláticas que yo tenía con mis papás era, ¿ustedes creen que yo no amo hacer lo que hago para Dios? Porque yo siempre lo hacía para Dios. Yo nunca dejaba de lado quien yo era. No sé si Sí, pueda sí, sí. explicarlo. Dejaba yo de lado abajo todo lo que sufría sabiendo quién era yo y que a pesar de que quién era yo, Dios se movía a través de mí. Y era un trabajo bien fuerte de poder dejar eso abajo y dedicarme a lo que tenía que hacer. Y escuchar esto es algo que me mueve. O sea, eh, y sé que esto no se trata de mí, eso se trata de la gente, pero puedo, o sea, puedo sentir um, la necesidad a veces de seguir sintiendo lo que sentía cuando cantaba para él, porque puedo cantar para otras cosas, pero era otra cosa cantar para Dios, o sea, era algo que me llenaba y el no poder hacerlo es... fue un proceso muy fuerte, o sea, fue un proceso de como de sanar, ajá, de sanar. Ahora, obviamente, esta reacción que tengo es por todavía que hay cosas, ¿no? Que en las que tengo que trabajar y Y con deja tú que, reconciliarme, pero pero no, yo creo que sigue siendo ese ímpetu, esas ganas de querer hacer lo que tanto disfrutaste y lo que tanto te llenó Dios en los momentos en que lo hiciste. Y ahí está la prueba. Mira, cuando hubo hace un año más o menos, cuando fue la marcha gay, ujú, me hicieron una entrevista en N+, y luego lo editaron, ya ves que ahora todo se hace rapidísimo, pum, 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 ujú. lo subieron a TikTok. Bueno, o sea, se hizo viral porque un montonal de gente lo empezó a compartir. Era una entrevista de dos Y creo minutos. que yo la vi, pastora, ¿eh? Ah, Yo la vi. perfecto. Entonces, eh, obvio hubo mucho hate, no, eso siempre va a haber, no me importa, pero llegamos a mucha gente, la gente preguntaba, etcétera. Yo sabía que mucha gente de la iglesia se iba a enganchar en esos, Dios ama al pecador, pero no el pecado, Ujú. ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Yo sabía que se iban a enganchar y yo les decía, no se enganchen, por favor, o sea, no se trata de eso. Al final de cuentas tuve que hacer una predica y te voy a repetir lo que yo les dije ahí. A ver, ustedes fueron a la iglesia. ¿Quiénes vienen de iglesia? El 80% de la gente levantó la mano. Ok, otra iglesia aparte de MSI, sí. Hijos de pastores, sí. Hijos de ministros, sí. Ok. ¿Y por qué están aquí hoy? Ah, pues porque amamos a Dios. Ese amor que ustedes sienten aquí ahorita y en el hoy es el amor que Dios inyectó en ustedes. Si ustedes no hubieran sido dignos de Dios, Dios no hubiera tocado esos corazones de tal forma que hoy están en una iglesia incluyente. Siempre lo he dicho, el amor que existe en MCI y en todas las iglesias incluyentes es un amor triplicado. ¿Y sabes por qué, Alan? Porque tanto nos dijeron que Dios no nos amaba y aún así lo seguimos buscando. Es un amor que te vuela la cabeza. Es cierto. Estoy ahorita como... Te vuela la Ok, cabeza. vamos. Sí, es que ahorita estoy como
necesito tener una plática con usted. No sé si voy a cortar esto o qué, pero sé que las cosas pasan por algo. O sea, yo sí soy muy creyente de eso y a pesar de que am, la vida a veces nos lleva a otros rumbos, a diferentes situaciones, no hay manera de que uno se pueda escapar de eso, ¿no? De lo que Dios ya puso. Y yo ahí coincido muchísimo con usted. Y lo importante que es que Dios te tocó en esas iglesias donde el amor Sí, está muy limitado, en donde hay exacto. mucho juicio, pero aún ahí Dios está. Aún ahí Dios está, aún en el juicio que ellos hacen con nosotros, Dios está, porque esa es la muestra de que hoy, por ejemplo, tú estás buscando eso y mucha gente en la iglesia y mucha gente de tu auditorio lo va a buscar y se va Claro. y va a decir, es que sí es cierto, estamos muy acostumbrados a echarle a la iglesia de donde salimos. Estamos muy acostumbrados a Ujú, echarle el pastor, se aventaba sus prédicas en contra de la homosexualidad, donde me lastimó demasiado. Sí, pero no te fijes en el hombre, fíjate en Dios. Hoy estás claro. buscando a Dios y eso es gracias al Espíritu Santo que tocó tu corazón. Cierto. Y creo que va mucho de la mano. Usted decía em, su congregación, su congregación, hay una gran mayoría de personas que son asistentes ya o congregantes que vienen de otras iglesias, Sí. pero también hay otros como usted dijo, son hijos de ministros y que son hijos de pastores, ¿no? Usted me daba un número y me gustaría que lo comentara y que me comentara esta parte porque siento que va muy de la mano con este podcast, precisamente porque pues yo me tocó, ¿verdad? Siempre digo la fortuna de ser hijo de un pastor, porque aprendí muchísimo. ¿Cuántas personas que usted tiene en la iglesia son hijos de ministros? Hablando pastores, diáconos, etcétera. De hecho, te puedo decir, Alan, que MCI ha crecido y tiene los ministerios que tiene. No creas que porque Liliana es muy buenaza en lo que hace, sino porque Dios ha tenido tanta misericordia que me ha Ujú, mandado ministros ya formados, maestros, ¿sí? Directores de alabanza, directores de danza, o sea, ujú, ya formados. Porque yo, por ejemplo, yo tengo una formación de música, pero o sea, estudié en el IMBA, en el Instituto de Bellas Artes, pero ujú. nunca hubiera pensado yo hacer, por ejemplo, un ensamble, no lo Claro, sé hacer, ¿no? Sé cantar, pero no sé el ensamble. Y sin embargo, Dios manda a las personas correctas. ¿Por qué? Porque esas personas generalmente son hijos de ministros. Una cantidad, claro. bueno, yo te puedo decir, hemos llegado a y nos hacemos la broma, ¿no? De que, de que no sé qué tienen los pastores que puro hijo gay tienen, ¿no? Sí, eso es cierto, yo conozco muchos. Sí, Sí, pero bendito Dios, qué bueno, o sea, qué claro. bueno, mire, qué bueno y qué malo, porque la verdad es que sí sufren mucho, sufren Sí. muchísimo. Porque eres el pastor que te vas a quedar a cargo, eres el hijo del pastor que te vas a quedar a cargo y cae en ti una lápida grandísima de decir, es que soy gay. O sea, Ujú, ¿cómo lo voy a hacer? Si sí. soy gay, ¿cómo voy a poder lograr esto? Y escuchar a tu propio papá todos los domingos hablar de ti, Sí, indirectamente de ti, diciendo al sí. infierno, y tú así de, ay, Es, sí, sí, la es verdad es que sí muy, es. es muy doloroso. Hoy en día ser gay y ser hijo de pastor es muy doloroso. Ujú, Pero pienso en un futuro. claro, Tengo esperanza en un futuro en donde Dios ponga ese querer como hacer. Yo lo he visto en los congresos de Estados Unidos. Lo he visto en los ujú, congresos donde pastores de iglesia que no era incluyente, Dios empezó a tocar su corazón, empezó a mover su corazón y empezaron a buscar sobre la palabra que dicen a favor, en contra de la homosexualidad, etcétera. Y hoy en día son familias, o sea, son pastores que tuvieron que arriesgarse. Sí, claro, es muy fuerte.
porque les quitan todo, ¿eh? Les Sí, quitan todos los beneficios, les quitan sueldo, les quitan iglesia, les quitan todo. sobre todo si forman parte de una organización, ¿no? Exacto. Y Ujú, por otro lado, pero por otro lado, ellos, tengo muchas historias de conocidos, de gente que tengo en mi Facebook y todo esto, y que ujú, de repente nos marcamos o algo, ministros que no tenían por qué empezar a ministrar gente gay o fijarse en la gente gay. Dios empieza a trabajar con ellos, empiezan a investigar, le hacen caso al Espíritu Santo, empiezan a trabajar con esto, con la Biblia y con las traducciones, etcétera. Y a la vuelta de 6 meses sale que su hija era lesbiana, es lesbiana, o su hijo es gay, ujú, ¿no? Y eso les da más bríos, por supuesto, claro. porque pues el papá, la mamá, que conozco, pastores, que a causa del gran amor que le tienen a su hijo, se pusieron a estudiar, ¿sí? Se pusieron a estudiar el tema, de tal forma que hoy conocen el tema y lo aceptan. Claro. Y que ahora ellos están buscando también la manera de que en esa, en esa valentía que tuvieron tal vez de salir de su organización, buscar hacer también espacios incluyentes, ¿cierto? Es correcto. De hecho, acaba de fallecer una pastora muy importante. De hecho, ella fue la pastora que me ungió cuando me hicieron el gran honor de ungirme como pastora. La pastora Evelyn, ella estuvo en Estados Unidos y su historia es padrísima porque su historia es en donde ella predicaba pues no para la gente homosexual. Pero un Ujú, día la invitan a predicar a una iglesia incluyente en Estados Unidos y ella dice, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a ir a predicarles a esta bola ujú. de pecadores que Dios, que tú, Señor, no vas a tocar, A ¿no? estos gays. Ajá, a estos gays, pero ella por obediencia fue. Y entonces empezó a predicar y y tenía una unción poderosa en el Señor, empezó a predicar y la gente empezó a caer en el espíritu, ¿no? Empezó a Ok. caer y empezó ya sabes, como muy pentecostales caen en el Ujú. espíritu. Y ella se quedó admirada y dijo, ¿cómo? ¿Están hablando en lenguas? Son gays, señor, o sea, ¿ya te diste cuenta? ¿No? Eso me lo contaba porque nos reíamos mucho cuando nos lo contaba. Y, y ella dijo, no puede ser, pero bueno, pues si tú así lo haces, así. Y entonces empezó a ministrar, fue como de las pioneras mujeres heterosexuales que tenían un Ujú. ministerio prominente heterosexual, pero empezó a ministrar a iglesias incluyentes, ¿no? Y apenas acaba de Wow. fallecer el mes pasado, una mujer que además falleció rodeada de sus seres queridos, sin ninguna enfermedad. De verdad que fue en un sueño que Dios se la llevó. Y Hermoso. creo que este tipo de historias nos dan mucha esperanza. O sea, sé que el camino ha sido difícil, sí lo digo por de manera personal, pero también conozco muchas otras historias de muchas personas que ha sido muy difícil poder encontrar un lugar. Es decir, ¿dónde puedo reunir? ¿Dónde puedo satisfacer esta necesidad que tengo de buscar de Dios? Una necesidad que al principio cuando somos niños nos inculcaron y no nos preguntaron, pero conforme pasó el tiempo, decidimos que sí. Decidimos que queríamos acercarnos a Dios, que queríamos servir en esto, aquello y lo otro. O sea, al final no siempre estuvimos obligados por nuestros padres a asistir a la iglesia, siempre había una necesidad de búsqueda. Y creo que parte de esto es muy importante contarle a la gente que está escuchando esto que hay esperanza. O sea, Claro. que sí hay esperanza y que tal vez este rechazo que sentimos por parte de cierta comunidad, ¿verdad? O ciertas iglesias, no representa lo que Dios quiere de No, nosotros, en no. lo absoluto. No, 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 no. O sea, Dios tiene un propósito más allá de lo que la gente pudo haber cortado. Y en realidad te voy a decir algo. O sea, creo yo que mucha gente se ha hecho para atrás, eh, ha volteado la cabeza a su ministerio, a su don,
que Dios les ha dado y lo entiendo, pero nunca es tarde, ¿sabes? Nunca Ujú, es tarde. Eso es algo también muy importante porque a lo mejor lo hiciste cuando estabas muy jovencito o muy jovencita y ahorita ya tienes otra edad. No, yo como ahorita, nunca es tarde. O sea, claro. de verdad, mientras haya vida, hay esperanza de poder seguir bendiciendo al pueblo para servir a Dios. O sea, Claro, nunca ahora, es tarde. pastora, yo tengo una pregunta, y creo que esto lo platicamos también, pero sí me parece muy importante que la gente pues lo sepa, o sea, porque sé que son preguntas que se pueden estar haciendo. ¿Cuál es la postura entonces? Yo sé que desde ya una iglesia inclusiva, pues ser homosexual no es un problema, no es un pecado, pero sé que como seres humanos y como sociedad traemos arrastrando muchas cosas que en definitiva podemos mejorar, cambiar y específicamente usted que trabaja con la comunidad de la diversidad, ¿cuáles son las cosas que sí podríamos cambiar? No sé, eso es algo que se me ocurre ahorita, no sé si sea válida la pregunta, Sí. pero, ok, yo voy y soy gay, pero pues ese no es el problema. Entonces, ¿qué cosas usted son las con las que usted tiene que trabajar con nosotros, digamos, como, con sus congregantes? Mira, siempre han dicho que la comunidad LGBTI somos sinónimo de perversión, somos Ujú, sinónimo de que cambiamos de pareja cada 3 meses o cada 2 semanas, ujú, em, es que somos sinónimo de pues todo lo que son las drogas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, creo que una de las cosas que más nos han tachado y a lo mejor nos han estigmatizado a muchos es la promiscuidad, ¿no? ujú. Yo creo que es el resultante o sea, yo creo que es el resultante de. Una de las cosas el 95% de las personas que llegan a la iglesia llegan con una súper Ok. baja autoestima. Esto quiere decir que necesitan que alguien les ame, necesitan que alguien, y a veces se ha vuelto una obsesión el hecho de tener pareja, ¿no? Mm, ujú, Y por lo tanto no sabemos escoger a la pareja. Y entonces pues agarramos al primero o a la primera que nos dice que sí. Y después sale que a los 3 meses pues ya no me gusta, ya no, hay cosas que no estamos, que no estamos caminando de la misma, con el mismo sentir y entonces nos ujú, separamos y entonces next y next y next. O ya más fuerte, pues hablamos de promiscuidad porque necesito que alguien me abrace. O sea, necesito que alguien me quiera, que alguien me tenga abrazado y alguien me dé protección. ujú. Pero generalmente a veces son relaciones muy efímeras, muy volátiles, Fugaces. ¿no? Ujú. Fugaces. Entonces, lo primero que yo hago es trabajar con ellos con respecto a la autoestima. Ok. Nosotros tenemos un lema. El lema de la iglesia es identidad, seguridad y dirección en nuestro andar. Así se llama. ¿Por qué? Primero tienes que aceptar que eres gay, que eres lesbiana, Ujú, que eres trans, que eres de la diversidad. Acéptate, ámate. No, pero eso es muy difícil, pastora, porque a mí siempre me dijeron que ser como soy es lo peor. Mi papá claro. me corrió de mi casa, mi mamá no me quiere saber nada de mí, los ministerios que tuve me apestaron y me sacaron, o sencillamente vengo ya no hablemos de la gente que viene de iglesia, sino de la gente que no viene de la iglesia, de la Ujú, gente que viene del mundo, ¿sí? Del mundo. Entonces también vienen con mucha necesidad. Entonces, primero te voy a decir, ámate. Primero tienes que aceptarte como eres. Acéptate, ámate, cuídate, ¿sí? Cuida tu cuerpo, cuida ujú. tu mente, cuida tu corazón, de él mana la vida, dice la palabra, ¿ok? Entonces, vas a tener una seguridad. Mi trabajo es decirte todos los días que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Es que tú lo veas en la iglesia.
Dios te ama. La presencia del Espíritu Santo no bajaría si Dios no nos amara. Ujú. La presencia no viene sola, la presencia viene con sanidades, viene con señales, prodigios y maravillas. Y lo hemos visto en la iglesia, hemos visto tumores sanados, cánceres sanados, hemos visto enfermedades sanadas, milagros, prodigios y maravillas. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que Dios te ama, que Dios te Ujú. ama. Ajá. Tienes una identidad. La identidad es eres hijo también. Eres Ujú. gay, eres hijo. Eres hijo y eso te da una identidad. Claro. Una vez que tienes la identidad, tienes la seguridad, te vuelves seguro. Entonces ahí ya Ujú. empiezas a caminar con el Señor más seguro. Ya empiezas a trabajar con esa seguridad. Sin tantas dudas, ¿no? Porque Sí. es normal tener dudas. Ujú, claro, además te metieron, Claro. como yo digo, estructuras psicológicas, estructuras mentales muy, muy difíciles de romper, porque siempre te metieron en la cabeza que estabas mal y que eso que hacías Ujú. era malo, ¿ok? Claro. Hubo una persona que me dijo, cuando se dio cuenta que Dios le amaba y que Dios estaba con ella, me decía, ¿sabes qué, Liliana? Lo único tristeza que me da es que dejé ir a tanta gente tan importante en mi vida. Y yo le decía, ¿por qué? Me dijo, porque sencillamente yo pensaba, esto un día se va a acabar porque no lo ama Dios, no lo quiere Dios. Ujú. Esta relación tan bonita que me estoy llevando y tan padre que nos lleva, un día se va a acabar. Así que mejor ni le echo ganas. ¿Por qué? Qué fuerte. Porque Dios, porque Dios no la va a aceptar. Entonces, yo un día esto se va a acabar. Y yo creo que también eso es, fíjese que Saboteabas sin saboteabas sus propias, ajá, es un sabotaje, porque, parte de esto que usted comenta sobre la promiscuidad y esta libertad sexual que existe, también va de la mano con eso, ¿no? O sea, esta idea de nada seguro. Es que no lo van a aceptar en mi claro. casa. Preferible tenerlo en las sombras y que suceda lo que suceda, no pasa nada, igual ni lo van a conocer mis papás o ni cómo lo va a llevar a la iglesia. No hay O una sea, formalidad, no va a haber una claro. formalidad, no va a haber un contigo hasta la muerte. O sea, Ujú. ¿por qué? Porque de antemano ya estás pensando, esto está mal, Claro. ¿no? Entonces solito te estás saboteando. Entonces, una de las cosas, aparte del conocimiento de la palabra, que con ese conocimiento es con lo que hemos logrado romper todas esas estructuras que han creado en las mentes de las personas de Dios no te ama, Dios esto. Ujú. Entonces es el conocimiento y la otra es, yo doy un taller que poco a poco se ha ido agrandando y es muy bueno el taller de parejas, ¿no? O de Interesante. solteros para que quieren tener pareja, ¿no? Entonces Ay, damos, pastora, yo me apunto a ese. son 2 días que nos quedamos en la iglesia, 2 días que nos tomamos como 5 horas, son como 10 horas, ¿sí? Hacemos test, hacemos ejercicios, porque es un taller, ¿no? Ujú. ¿Qué ha pasado en ese taller? Bueno, pues me han pasado muchísimas cosas. Me ha pasado parejas que llegan y que yo detecto y que luego digo, híjoles, estos van a tomar el taller y se van a dar cuenta que no son el uno para el otro o la una para el otro. Me ha pasado en poco cantidades, Ajá. pero sí ha sucedido. Pero en su gran mayoría han sido historias de éxito. Hoy Ujú. en día puedo decir que tenemos parejas en la iglesia, tenemos parejas sólidas, fuertes. Hay parejas que están, yo ya casé, hay parejas que ya casé, ya están casadas, ya están Ujú. casados. Y que, por ejemplo, tengo una pareja que ya va a tener bebé, ¿no? Otras parejas Guau. que antes llegaron así como que, híjoles, es que no sé si voy a quedarme con él o no voy a quedarme con él y a la mera de la hora ahorita ya se están pensando en casar, Guau. porque el trabajo que se hace es un trabajo también para eso, ¿no? Ujú. Es un trabajo también para poder llevar tu vida en orden. O sea, Claro. en orden. Somos personas, Como mira, cualquier otra pareja. claro, y yo siempre he dicho, los gays somos bien creativos.
Ujú. De verdad somos bien creativos y yo nos encuentro muchas cosas buenas, muchas virtudes, muchas. Cierto. Entonces, podemos ser muy buenas parejas. Yo siempre he dicho, no hay parejas perfectas, hay personas seguras, personas sanas, haciendo Ujú. pareja, ¿ok? Wow, me Haciendo encantó eso, pareja. fíjese, ¿eh? Porque aplica para todo, o sea, para Entonces, todo. el chiste y una vez que ya tienes una seguridad en tu pareja, tienes una seguridad en tu trabajo y empiezas a generar, y ahí es donde viene otra vida, ahí es donde viene Ujú. otro un cambio, que es lo que le decimos a la sociedad. Yo no soy sinónimo de promiscuidad, yo no soy sinónimo de enfermedad, no soy sinónimo de vicio, no soy sinónimo, no. Ahora, pastora, ¿y usted acepta que se vayan al antro y todo eso? Yo siempre les digo les hago una pregunta. Ujú. ¿El Espíritu Santo está contigo todo el tiempo? Sí, pastora. Claro. ¿Llevarías el Espíritu Santo a los lugares donde vas? ¿Llevarías Qué al Espíritu? fuerte. Ay, pastora, no me diga eso. O sea, yo nada más pregunto, ¿lo llevarías? Ajá. ¿Con qué intención vas? ¿Para qué vas? Ujú. Hay gente que le gusta bailar, hay gente que le gusta, yo no digo que sea pecado tomarse una cerveza, Ujú. tómatela, pero hay personas que tienen problemas de alcoholismo, Claro, entonces y que es bien preferible, sabido también que ciertos ambientes obviamente te van a llevar a cosas que, pues evidentemente no van a traerte nada bueno, ¿no? Y no lo hablemos religiosamente, sino socialmente, ¿no? Hablando claro, de un accidente, un estar en un lugar en un mal momento, en el momento equivocado, o sea, sí creo que hay ciertas pautas que nos dicen, hay ciertos lugares donde no, y sí, evidentemente creo que como iglesia incluyente esta parte de que usted no está siendo permisiva a cosas, simplemente está practicando el libre albedrío, ¿no? Que pues es sería... que eso es lo que tenemos que hacer los pastores, te digo, que no me Ajá, puedo meter a sí. la cama con ellos. O sea, yo tengo que Ujú, decirles y de verdad enseñarles que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y que siempre está, y que debemos de estar conscientes ujú. de ese Espíritu Santo siempre está con nosotros, ¿no? Tápate Cierto. los ojos, Señor, porque ahorita voy a hacer cosas que no. No, eso no funciona, no es así. Y yo creo que es parte de la reconciliación que deberíamos tener todos con esa parte espiritual, ¿no? Porque al sentirnos lejos de esta Claro, idea de lo que es Dios y el Espíritu Santo, evidentemente, y eso es algo que se me ha quedado bien, bien grabado porque mis padres obviamente me lo han dicho, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios ya no está contigo. O sea, es como que para la gente que no ha tratado de entender esta otra cara de la moneda, es o estás o no estás, o eres mi amigo o eres mi enemigo, ¿no? Entonces también nos llevan entre las patas, como decimos, como diciendo, pues si estás en esto, pues entonces te conviertes en enemigo de Dios, cuando realmente no es así, o sea, no va por ahí el asunto. la reconciliación tiene que ser de tal forma que no sufras Ujú. cuando estás con Dios, sino que goces cuando estás con Él. Exacto. Porque eso es lo que generalmente haces, estás trabajando con tu fuerza de voluntad y no, esto no son cuestiones de fuerza de voluntad, son cuestiones de hacer lo que debemos de hacer, conocer la palabra, Ujú. oración, ayuno. O sea, en eso no distamos para nada de las iglesias que no son incluyentes. O sea, tenemos esa misma doctrina y llevamos O esa sea, misma doctrina. digamos que es la misma estructura, Claro, por supuesto. simplemente que pues se han permitido encontrar la verdad dentro de la misma palabra, ¿no? Creo que es lo interesante, ¿no? Está Sin ser permisibles. exacto, ¿Por qué? Porque exacto. te decía, una amiga me decía, es que en una iglesia incluyente se vale todo. Yo no, perdóname, No, pero pues no. entonces ¿dónde está el no matarás, no? O Claro, sea, no, 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 o no, o sea, sea, no. No, tenemos la misma doctrina, o sea, es exactamente lo mismo. Están con nosotros gente heterosexual que se congregaba en otras iglesias, ajá, ujú, y que no
ellos mismos me han dicho, pues es que no tiene nada, no predicas nada que sea en contra de, pues no, no, no volteo la palabra, no Ujú. la agarro a mi manera y a mi forma, como muchos me han dicho. Exacto, porque yo creo que muchos han de, y yo lo digo porque pues yo lo he escuchado en mi casa, o sea, en mi familia, ¿verdad? Es que seguramente borran cosas, o sea, Así. malditos los Ujú. que le sumen o le quiten a la Biblia, y seguramente, evidentemente, siento, y yo creo que ya se lo había dicho, creo que es ignorancia, ignorancia, y la ignorancia viene del no querer saber algo, no es porque no nos permitan saber cosas, es porque no queremos saber cosas. Eh, Sin embargo, yo creo que esta invitación de querer conocer cosas nuevas y de querer informarse de la forma en la que yo creo que es correcto, es decirle esto a la gente, que se den la oportunidad de saber y entender que Dios es un Dios para todos, ¿no? O sea, Dios nunca excluyó en las historias que tenemos en la Biblia, Dios jamás, Jesús jamás excluyó a nadie. Al contrario, la gente se la hacía de todos, como decimos, precisamente por eso, por incluir al que la sociedad no incluía. Entonces, um, siento yo que híjole, ay Dios mío, es Por que esto da ejemplo, para mucho, pastora. Ay, hablando Dios. de eso, mira, hablando de la palabra, eh, el centurión que va Ujú, con ujú, Jesús, ¿no? Y que le dice, eh, en mi casa tengo a mi, y la palabra que utiliza, que es países, es una palabra para hablar sobre un amante, ¿no? Un ¿verdad? amante, Sí, claro. claro. Y entonces le dice a Jesús, ¿no? En mi casa tengo a mi siervo, vamos, porque así lo traducen casi siempre, Ujú, pero en realidad es su siervo amante. Y le dice, tengo en mi casa, está enfermo, y por eso no quiere que vaya a su casa. Y le dice, no, 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 con que tú digas una palabra, con que tú digas una palabra, con eso él se sana. Jesús nunca le dijo, bueno, sí, a pero ver, vas ¿quién a es? tener que dejar, sí, no, pero además vas a tener que dejar esa relación porque no está bien que tengas esa relación. Al contrario, lo que dice Ujú, es, en pocas personas he encontrado la fe que tiene este hombre, ¿no? Ahora, a la mujer adúltera la perdona, ujú. nadie te está acusando, vete en paz. ¿Y qué le dice? Pero No peques no más. Ujú. peques más. Al centurión no le dice eso. No. Jesús tenía todo perfectamente bien controlado. Sí tiene el amor para perdonar a una mujer adúltera, tiene el gran amor, Ujú, pero siempre va a dejar en su palabra un, pero no peques más, porque eso sí es pecado. ujú. Adulterar sí es pecado. Al centurión no le dice eso. Entonces, no está pecando el centurión. Al contrario, lo pone de ejemplo con respecto a Y si la se fe. da cuenta, pastora, esto va más allá de una doctrina. Y eso tiene que ver con una cuestión cultural. Porque evidentemente los centuriones provienen de la sociedad romana y la sociedad romana tenía ciertas costumbres que la sociedad judía no tenía, y que evidentemente chocaban con sus creencias, ¿no? En este sentido, el centurión pues tenía a su pareja, podríamos llamarlo así, que en su cultura era muy normal que existiera este tipo de relaciones de señor y la persona que le servía, ¿no? Correcto. Entonces, y que Jesús, a pesar de esa costumbre que tenían en aquel entonces los romanos, pudiera haber no saltado, sino no era relevante ese hecho porque era algo muy común, decidió, o sea, Jesús en su sabiduría, decidió irse a lo importante, Así ¿no? es. O sea, decirle, es tu fe la que está la que va a hacer que esto mejore, que esta Así es. situación sea diferente, que es muy interesante, porque eso la gente de las iglesias heteronormadas no lo ven así. No. Primero ni traducen la No palabra hay un como contexto. debería de ser, Ujú, ¿no? exacto. Ahora, explícame el versículo donde dice David a Jonatán, tus
tus amores son más dulces que los amores de una Más mujer, o placenteros, sea, más claro. placenteros. Entonces, Qué fuerte. ese tipo de cosas siempre se han ido de Se han lado. borrado. Ujú. He estado en bodas cristianas donde toman el versículo que que Ruth le dice a Noemí. Mm. También otro, sí es cierto, He visto, otra historia. y he estado en iglesias donde ese versículo lo toman para unir a dos personas heterosexuales, heteros, en una boda, y es tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Qué contraste, ¿no? O sea, sí te fijas cómo Sí. han tomado ese tipo de cosas y no las dicen como tal. Y no creo que sea porque no quieran, sino porque creo yo que no le han tomado interés a ese tipo de situación. O sea, no se S- meten en la palabra. Sobre todo porque no han, pues obviamente no van a abrir no van a abrir pues la mente a entender y a de verdad escudriñar la palabra, porque creo que esa palabra la toman muy a la ligera, escudriñemos la palabra, pero realmente si se pusieran a escudriñar la palabra encontrarían ese tipo de textos y estoy casi seguro que los han encontrado y se ha revelado de esa manera, pero lo evitan. O No lo... sencillamente no pueden trabajar. Por ejemplo, fuimos a presentar el libro de la pastora Sandra, que hace 10 años la pastora Sandra este, escribió un libro que se llama Agenda Gay de Dios. Es la Ok, traducción en español. Y traducimos el libro, gracias a Dios, y tuvimos este año la presentación del libro y wow. se ha estado vendiendo, ¿no? Este, de hecho, es este que está aquí. Muéstrelo, pastora, porque seguramente yo lo voy a comprar. Muy bien, muy bien. De hecho, tú estás en Estados Unidos. Si quieres, yo te llevo Sí. uno y de allá te lo mando, porque Ah, es más perfecto. fácil Si no, mandártelo. Mañana me voy a Los Ángeles a un congreso de las pastoras y te lo ujú, puedo poner ahí claro, yo nada ¿no? más dígame cuánto y ahí, o sea, siento yo que eso es lo que nos hace falta. Sí, Tener las ganas de leer, de investigar, de comprender, de ir más allá. Creo que la, la iglesia y la religiosidad ha demeritado mucho todas estas cosas que yo estoy seguro que si nos diéramos la oportunidad de investigar y realmente entender lo que Dios quería, no lo que el hombre quiere o la religión quiere, sino lo que realmente Dios quería, esto sería totalmente diferente. La historia hubiera sido contada de otra manera. es correcto. Yo creo que mm, Dios nunca llega tarde y siempre está en el momento justo. El hombre nos hemos hecho, tomamos la palabra de Dios en lugar de para sumar, para bendecir, para, para motivar, para crecer, la tomamos para aplastar, para, Juzgar. para juzgar, ¿no? Pero yo todavía, vuelvo a repetir, tengo bastante fe en que esto va a mejorar, esto va para mejorar. Ujú. Y en el caso, por ejemplo, te decía del libro, lo fuimos a presentar a Cuernavaca y en Cuernavaca, pues parece ser que hay una iglesia muy grande que no es incluyente Ujú. y tuvimos a un pastor ahí, un pastor de jóvenes, que fue a la presentación del libro, me llamó mucho la atención. Ni siquiera tomé su nombre porque él siempre quiso mantenerse así, por lo Ujú. mismo, ¿no? Porque me dice, es Claro. que pastora, yo soy pastor de jóvenes y tengo a muchos chicos gays de la comunidad, entonces, eh, ¿cómo podría yo dirigirlos? No puedo dirigirlos Ujú. en la iglesia en donde estoy. Perdería mi trabajo, perdería credibilidad, perdería todo. Sí. Entonces, se los voy a mandar, pastor. Mándamelos, mándamelos. Le dije, mándamelos. Yo entiendo que hoy por hoy hay pastores. Un pastor le dijo a un chico, te acepto como eres, sé que Dios te puede utilizar así, pero yo no me veo ministrando a dos hombres o a dos mujeres. No, no.
no me da la cabeza, no me dio la carrera para eso. Pues es Sí, cierto. Por eso existimos las iglesias incluyentes, ¿sí? Pero también hay que mejorar las iglesias incluyentes, porque si no claro. traemos el mismo patrón de las iglesias no incluyentes, traemos el mismo patrón y no sucede así. Te decía Ese yo, sería el reto, ¿no? y te decía yo, o sea, hay pastores incluyentes que no aceptan a la gente trans. O sea, ¿cómo? Otro O sea, tema ahí. otro tema, es otro Sí. tema, ¿no? Entonces, o Que, sea, hay muchísima tela ay, de donde pastora, cortar es y que todavía no. interesante, la verdad. Yo quiero definitivamente comprometerla Claro a que sí. tener un segundo episodio cuando usted pueda y poder tocar estos temas tan importantes como la comunidad trans, como la comunidad no binaria, ¿sabe? O sea, hay una gran variedad, pero hay tantas dudas a la misma vez, ¿verdad? Que hay que resolverse y que agradezco profundamente su vida porque sé que desde su trinchera está haciendo un gran trabajo con nosotros y digo nosotros, yo ya me incluyo, aunque no soy parte de su comunidad, pero al final aprendo y al final estoy ávido de saber más para poder ayudar a otros y creo que esto es una cadena, o sea, esto es una cadena de ayuda, ¿no? Que desde nuestras trincheras podamos ayudar a mucha gente que sigue entre nosotros para que, para que así suceda, para que siga entre nosotros y no tomen decisiones tal vez que atenten contra su vida, atenten contra la de otros, etcétera. Y no quisiera la verdad, pero para finalizar, me gustaría que nos diera dos mensajes. Uno, para los padres que nos están escuchando, tanto de personas que forman parte de la comunidad LGBT como los que no, ¿qué mensaje le podría dar a los padres que nos escuchan, padres que tienen hijos que son LGBT y que tal vez están dentro de una iglesia? Y también otro mensaje para los pastores, para la gente que está en cargos religiosos. ¿Qué mensajes nos podría dar para ellos? Para finalizar, y me gustaría terminar con esto porque siento que si seguimos aquí nos vamos a dar 3 horas. Mira, pues primero para los papás, yo siempre les he dicho a los chicos que sufren mucho porque papá o mamá no los aceptan porque sienten que los han coartado o que los están discriminando mucho. Yo siempre les he dicho y sé perfectamente que los papás lo hacen Ujú. desde el amor. O sea, a ellos han enseñado que ser homosexual te vas a ir al infierno y lo menos que quieren es que su hijo se vaya al infierno, ¿no? Claro. Pero también les digo a ellos que desde ese amor investiguen, que desde ese amor vayan a las escrituras y las escudriñen. Ujú. Hay muchísimo material. Hoy en día hay mucho material. Hay muchos libros, hay muchos podcasts, hay muchos YouTube, hay mucho material para poder entender lo que la palabra verdaderamente dice sobre la homosexualidad. Ujú. Y desde ese amor van a descansar tanto los papás como los hijos. Porque yo he Ujú. podido ver padres, he podido ver papás, mamás, que desde ese amor escudriñaron y hoy hasta vienen con sus hijos a la iglesia. Wow, qué hermoso. Entonces es hermoso eso, Ujú. pero no nada más es, el pastor me dijo que te vas a ir al infierno, entonces Ujú. me quedo con lo que el pastor dijo. Escudriñen, busquen y pídanle al Espíritu Santo sobre todo. Una de las cosas que yo siempre digo es, la palabra de Dios puede ser utilizada para matar, para dividir y para robar. Pero ese no es utilizado por el Espíritu Santo. Si tú Es por... utilizas la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, va a ser para unir, para amar, para crecer, construir. para construir. Ese es el Espíritu Santo accionando en la palabra. Si es para condenar,
no está siendo utilizado por el Espíritu Santo. Y esa es la Wow. palabra que les digo a los pastores. Ujú, Busquen siempre una palabra que sea para edificar. Es muy fácil condenar, es ujú. muy fácil censurar, es muy fácil enseñar sobre el pecado, pero los que enseñan sobre el pecado son aquellos que tienen miedo porque no han podido ver el poder del Espíritu Santo sobre el pecado. Entonces Wow, qué fuerte. lo que haces es prohibir todo. Pones Ujú. un cerco alrededor y que nadie toque a mis ovejas, porque así no van a pecar. No, no, no. Tienes que Wow. dejarlas. Tienes que abrirles para que salgan y puedan estar en los lugares de obscuridad, que a lo mejor puede haber un lugar de obscuridad, pero ellos sean luz. Ujú. Ujú. Y ese es trabajo de los pastores. Por eso debemos de siempre de estar bajo el poder del Espíritu Santo. Aquel pastor que está coartando siempre y que no está bajo el Espíritu Santo. Claro, porque el trabajo del Espíritu Santo es otro, ¿no? No es Claro, definitivamente juzgar y enviar al infierno a todos, ¿no? así es. Pastora, este episodio ha sido muy hermoso, lo digo personalmente, ha sido también sanador para mí de alguna manera y siento y sé que va a serlo para todas las personas que lo estén escuchando. De eso es algo que estoy muy, muy seguro, las personas adecuadas van a escuchar este mensaje y va a tocar los corazones que tenga que tocar, va a tocar las mentes que tenga que tocar. Y creo que eso es lo hermoso de compartir este tipo de pláticas, de conversaciones, de abrir espacios para este tipo de experiencias y conversaciones que son muy importantes y que tenemos que hacer. Porque si no las hacemos nosotros, ¿quién las va a hacer? Es ¿No? correcto. Y de verdad estoy muy agradecido por su tiempo, pastora, porque sé que el tiempo es valioso. Estoy muy, muy contento. Personalmente le agradezco muchísimo el tiempo que se ha dado para poder estar en este espacio que ha sido generado para ayudar a las personas y espero que siga siendo así siempre. Híjole, no quisiera, pero nos tenemos que despedir. Le agradezco mucho, pastora, por este tiempo. Algo más que quiera decir, sus redes sociales, dónde pueden encontrar la iglesia. Es el momento de hacerlo porque sí tengo audiencia en Estados Unidos, pero tengo más audiencia en México. Ok. Entonces, sería Eh, bueno que nos diera todo la información. está bien. Tenemos dos iglesias, una está chiquita y otra es más grande. La grande está en el oriente, en Cecilio Robelo, número 517, en la colonia Balbuena, a una Ujú. cuadra del metro Balbuena. Y la chiquita que está en el sur, que está en Torres Adalid, 1157, en la colonia Narvarte, muy cerca del metro Etiopía. Y Ok. nos reunimos todos los domingos a las 12 del día. Transmitimos también las prédicas por medio de la página de Facebook y después lo Ujú. subimos a YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama Dios y los gays, ¿ok? Así se Qué llama el canal hermoso. de YouTube. Y ahí tenemos estudios, prédicas, talleres, tenemos muchísima, muchísima información sobre el tema. Y pues en redes sociales estamos como Misión Cristiana Incluyente, lo que es TikTok, Facebook, Instagram, y creo que ya nada más. Ujú. Perfecto, pues creo que eso ayuda muchísimo, tomar las redes sociales con este mensaje y van a aparecer aquí en la pantalla. Lo vamos a poner para que la gente que esté interesada pueda asistir, que se den la oportunidad de conocer realmente quién es Dios. Creo que eso es lo más importante de este podcast, es que la gente conozca en este sentido y en este tema quién es Dios. Porque a partir de que lo conozcamos a Él vamos a poder entender muchas cosas y quitar tantas telarañas que a veces tenemos en nuestra mente como comunidad, ¿no? Gracias, El estoy muy libro, agradecido. gracias. El libro lo tenemos en Mercado Libre Ah, para perfecto, la sí. gente de México, para toda la gente de la República. Se llama Ujú. La Agenda Gay de Dios. Ok. Y es de la pastora Sandra Trumbull y está para envíos en Estados Unidos. Ahí yo creo que estamos llevando libros ahorita a Los Ángeles Ujú.
y de ahí podríamos mandar a otras Sí, si partes de Estados alguna otra persona está Unidos. interesada en este libro, por favor contacten a la pastora vía sus redes sociales y ya ustedes se podrían poner de acuerdo para que este material pueda llegar a más personas, que Es creo que es lo correcto. más importante. Yo también le pediría que me mande información de ese libro para postearlo en mis redes sociales, en las redes sociales del podcast también, y hacer de esto una red, ¿no? De información, de luz para las personas que estén interesadas en investigar acerca de esto, de este tema, que creo que va a sanar muchísimo. Este es lo interesante, lo hermoso de esto es que es un tema que puede sanar a muchos corazones. Es correcto. ¿Algo más que quiera decir, pastora? No Nada quiero más. que usted se quede ahorita sin decir algo. Nada más, y te agradezco muchísimo este espacio y como lo platicamos la vez pasada, es un propósito, o sea, es el Ujú. propósito de Dios para este podcast y que lo vea mucha gente que necesite una palabra de aliento, de amor y de inclusión. Así es. Pues pastora, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Siempre me despido con esta frase, es como la frase que define a este podcast y la frase con la que me despido es, vinimos a ser felices, no nos distraigamos de eso. Y Ok. creo que va de la mano con todo lo que hemos estado hablando. Muchísimas gracias, pastora, le agradezco muchísimo. Ya quedamos que va a haber una segunda parte de esto, me encantaría que Sí. hubiera y estén pendientes porque se viene esto y espero que haya otro episodio para poder hablar de otras cosas. Por lo pronto me despido, muchísimas gracias, pastora, gracias por su tiempo, saludos a su congregación y espero que haya más bendiciones para ustedes. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto.